Bien, damos la bienvenida a este congreso de INSEA con sede en Cusco. Tenemos ahora en esta oportunidad la ocasión, yo diría la suerte y el privilegio de contar con Ricardo Marín, que va a hacer su presentación, su conferencia para todos nosotros y todas nosotras. Ricardo es una figura ampliamente conocida en el campo de la educación artística, casi que no requeriría presentación. Personalmente tuve el gusto la última vez de compartir también por esta vía, aunque en aquella época todavía no conocíamos el Zoom, estábamos en el Skype en Asunción, yo estaba en Asunción de Paraguay, Ricardo desde España, por el año 2016-2017. Es un gusto para mí volver a encontrarme aquí con él y con todos ustedes y todas ustedes. Ricardo es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. Ha sido profesor en esas universidades, en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Barcelona y también en la Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de Educación Artística en la Facultad de Bellas Artes y en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y coordina el programa de doctorado en Artes y Educación. También participa del programa de máster en Artes y Educación, un enfoque construccionista, y es responsable allí en la Universidad de Granada del grupo de investigación en educación artística y estética en artes visuales. Naturalmente que sobra dar el detalle de todas sus publicaciones, de todos sus trabajos, son amplísimamente conocidos en el área del dibujo, de la educación artística, del patrimonio, en fin, de la metodología de trabajo en este campo que nos une de la educación artística. Le damos, por tanto, aquí la bienvenida. Es un placer personal poder estar contigo, Ricardo, en esta mesa y con todo el nutrido público de Latinoamérica que nos está acompañando. Así que bienvenido y muchas gracias. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por facilitarme el poder compartir, ¿no?, en este congreso de INSEA pues con tantas compañeras y tantos compañeros, ¿no?, participantes, en donde, bueno, pues podemos ir, como es lo propio de un congreso, ¿no?, pues presentando nuestras ideas en aquello en lo que actualmente estamos trabajando y poder criticarnos, ¿no?, mutuamente, y poder revisarnos pues si estamos realmente dando los enfoques o los conceptos o resolviendo los problemas educativos que son los que nos interesa resolver. Bien, pues después del agradecimiento yo quisiera comenzar compartiendo la pantalla, ¿no?, para poder ver algunas imágenes, para compartir algunos gráficos y espero que ya se esté viendo correctamente. Se ve perfectamente, muchas gracias. Y el tema que he seleccionado para este trabajo, para esta presentación, es la ortografía visual como una estrategia metodológica en educación artística. Bueno, quiero acompañar ese título escrito junto con un título visual, que es esta imagen, esta fotografía de una de las piezas que vamos a ver a lo largo de la presentación. Bien, en primer lugar, en esta, ¿no?, quisiera dividir la intervención en 4 partes, con una primera presentación, diciendo que efectivamente el tema de la ortografía no es un tema nuevo. De hecho, en el último Congreso Mundial de INSEA en el que yo pude participar, que tuvo lugar en Vancouver, en Canadá, en el año 2019, fue un congreso antes de toda la pandemia, así que todavía pudimos estar juntos, incluso abrazarnos, reírnos, ¿no?, este tipo de cosas. Y allí pues participé en
en una de las iniciativas del Congreso que corresponde a este catálogo de la exposición Mapeando la ortografía, que se presentó en el Congreso. Quiere decir que el tema de la ortografía no es, por supuesto, un tema nuevo, pero yo entiendo que es suficientemente amplio y suficientemente complejo como para tener cabida, ¿no? La elaboración de estos temas en variados congresos y también en variadas publicaciones. Bien, en primer lugar quisiera decir que ortografía no es una palabra, sino que en realidad es una marca. ¿eh? Es una marca, en este caso metodológica, pero es un término semejante a Coca-Cola. Coca-Cola no significa nada, sino que es una marca comercial. Aquí estamos hablando no de una marca comercial, sino de una marca, digamos, intelectual, educativa, metodológica, que, que inventa la profesora Rita Irving, bien conocida por todos las compañeras y los compañeros de INSEA, porque ella fue presidenta mundial de INSEA, y según yo he podido averiguar, y ella tampoco me lo ha desmentido, la primera documentación que tenemos sobre ese término es del año 2003. Quiere decir que estamos hablando, refiriéndonos a un enfoque metodológico en educación artística que tiene apenas 18 años. Así que es algo realmente joven, ¿no? Una vez hecha esta presentación de ese término, lo que quisiera es que hacer una justificación retrospectiva de la ortografía a partir de la realidad vital del profesorado de educación artística. Es habitual, y lo sigue siendo, el que en el caso de nuestra actividad como profesorado, como maestros y maestras de educación artística, tanto en la escuela primaria como en la escuela infantil, en la escuela secundaria, en la universidad, etcétera, pues haya una doble actividad, ¿no? que es la de aquellos profesores y profesoras que dan clase de este tema, de estas materias, y que son excelentes profesionales. Desde mi punto de vista son todas esas personas en su mayor parte anónimas porque como profesores y profesoras de educación artística realmente tienen una repercusión enorme en su alumnado, quizás también en sus compañeros y compañeras de escuela, quizás en su vecindad, en la comunidad en la que viven, pero que son personas que no publican habitualmente y por lo tanto apenas si son conocidas por su círculo próximo de profesionales, de familiares, entre sus estudiantes. Y por otro lado están los profesores, normalmente el profesorado de universitario, que sí que publica libros, artículos de revista, participa en congresos y para esas personas les reconocemos una actividad sobre todo investigadora. Por ejemplo, en INSEA se reconocen dos tipos de premios. Está el premio, como el que estamos viendo en pantalla, el premio a la excelencia en la práctica. Y se supone que este premio está dirigido a esos profesores y profesoras que llevan a cabo ideas realmente excelentes, extraordinarias con su alumnado en su centro educativo, pero también está el premio, se distingue un premio diferente cuando hablamos de la investigación en educación a través del arte, ¿no? Así que esas dos dimensiones, esas dos acciones profesionales las tenemos claramente diferenciadas. Bien, a mí me gustaría introducir una tercera dimensión, que es la de los artistas visuales. Al fin y al cabo, el contenido de nuestras materias depende de lo que sucede en el mundo artístico. Así que tenemos, desde mi punto de vista, tres tipos de personajes, o los personajes que intervienen en educación artística. Podemos clasificarnos como en tres tipos de categorías, ¿no?
aquellas personas que son maestros y maestras de educación artística y que, como decía antes, no tienen esa repercusión, no tienen esa trascendencia más allá de sus aulas. Yo, por ejemplo, en el caso de la ciudad en la que vivo, en Granada, pues podría mencionar a María José Bustamante, una excelente profesora de educación artística en educación infantil y en educación primaria, o a José Antonio Longobardo, un grandísimo profesor en enseñanza secundaria, pero estoy seguro que todas ustedes conocen a esos grandes profesionales, a esas grandes profesionales que trabajan en el aula, aunque tienen escasa repercusión en el conjunto de la profesión. Pero después tenemos a personas que apenas se han dado clase nunca, que no son realmente artistas visuales, pero que han tenido una repercusión enorme en el desarrollo conceptual e investigador de nuestra disciplina, como puede ser el caso de Herbert Reed. Y en el terreno artístico, grandísimos artistas y grandísimas artistas a las que nos tenemos que referir en nuestras clases, pero que ni se les conoce una actividad docente como profesores o profesoras, ni tampoco son reconocidas como investigadoras, como podríamos poner el caso de la grandísima artista Frida Kahlo. Aquí tenemos a Herbert Reed, ¿no? A través de un retrato de Karl Appel y de una extraordinaria también fotografía de Mark Gerson, ¿no? Que figura en la Galería Nacional de Retratos de Londres como uno de los personajes realmente insignes de nuestra disciplina, y que de hecho fue el fundador y el promotor de la organización de INSEA, de la organización en la que todos nosotros estamos. Vale, entonces, así que esa triple clasificación para nosotros es algo habitual, nos manejamos de alguna manera con ella, pero yo quería señalar también el que a veces nos encontramos con personas que combinan no uno, sino dos de estos ámbitos, así que son reconocidas como grandísimos profesores y profesoras y también como grandísimos investigadores e investigadoras en educación artística. Y ahí tenemos una lista en la que yo he incluido unas cuantas personas que yo considero desde mi punto de vista clásicas, ¿no?, de nuestra disciplina, desde Pestalozzi, que escribe el primer manual para la enseñanza de las artes para la infancia, Froebel, por supuesto Víctor Lowenfeld, Elliot Eisner, Anamae Barbosa, Miriam Celeste, Marta Eugenia Valle en El Salvador, ¿no? Entonces, estas personas las reconocemos tanto como investigadoras como grandísimas profesoras y profesores. También tenemos a personas que han sido grandes profesores y profesoras y también son reconocidos como grandísimos artistas visuales, como sería el caso de Joaquín Torres García o en el caso de Ad Reinhardt o de Tim Rollins, desgraciadamente recientemente fallecido, ¿no?, con su proyecto de Tim Rollins and Kites of Survival. Y también tendríamos la tercera posible combinación, que sería de aquellas personas que son reconocidas sobre todo como grandísimos artistas, pero que también han tenido una dedicación en la elaboración de los conceptos de educación artística en diferentes niveles de enseñanza, como podría ser el gran padre del diseño, William Morris, o en el mundo contemporáneo el grandísimo artista conceptual Joseph Kosuth, ¿no?, cuando plantea el que cualquier acción de educación artística es al fin y al cabo una definición social de lo que es arte y por lo tanto una ampliación del concepto de arte. He hecho esta clasificación porque a donde quiero llegar es ¿y qué sucede con las personas reconocidas en los tres ámbitos? El ámbito de la educación, el ámbito de la investigación y el ámbito de la creación artística. Así que aquí he hecho una selección de algunas de esas personas que a mí me interesan enormemente, en las que se conjugan, en las que se concilian estas tres dimensiones. Desde Alberto Durero, que efectivamente él no dio clases, ¿de acuerdo?, pero sí que tuvo la preocupación como profesor de escribir los más grandes manuales, algunos de los grandes manuales del Renacimiento italiano, o Kandinsky y sus textos para su alumnado en la Bauhaus, Bruno Munari en el ámbito del diseño, Joseph Beuys y toda su acción
educativa vinculada a la creación artística y a la transformación del concepto de arte, o la gran fotógrafa, investigadora y profesora norteamericana Wendy Ewald, que es reconocida en sus fotografías no tanto por las fotografías que ella hace como fotógrafa, sino por las fotografías que consigue que su alumnado haga. Entonces, ¿por qué esta triple dimensión? Porque es la que recoge la ortografía. La ortografía pretende metodológicamente ser la suma, la síntesis equilibrada de la dimensión educativa, de la dimensión investigadora y la dimensión artística. Así que la ortografía nos ha permitido descubrir o reinterpretar, ¿no? o dar esta mirada retrospectiva que yo he intentado hacer de cómo podemos reorganizar algunas de las figuras que no encajaban solo en una de estas categorías en las que estamos acostumbrados a clasificarnos y a clasificar a nuestros colegas, sino precisamente que nos permite reinterpretar, ¿no?, esas situaciones. Y desde mi punto de vista, la idea fundamental es que la ortografía, al pretender esa síntesis de la dimensión educativa, de la dimensión investigadora y la dimensión de creación artística, lo que nos estimula al profesorado de educación artística es a reunir en nuestras acciones educativas, investigadoras y artísticas, todas ellas de una manera coherente, de una manera equilibrada, de una manera vitalmente comprometida. ¿Qué consecuencias metodológicas tiene el enfoque ortográfico desde mi punto de vista y qué novedades metodológicas abre? Yo quisiera destacar 4 rasgos de este enfoque metodológico. Uno, sobre las hipótesis o preguntas de indagación que hacemos sobre educación artística. ¿Cómo resuelve o cómo abordamos la parte empírica característica de la mayoría de las investigaciones en educación artística y cómo son los resultados de investigación? Cuando estamos en una metodología, en un enfoque metodológico de tipo cuantitativo, claro, nuestro tema de investigación, qué duda cabe que tiene que ser sobre educación artística, si no, no nos interesaría particularmente en este campo. Y habitualmente la parte empírica la resolvemos mediante un diseño experimental y el uso sistemático de delicados instrumentos de medida, sean test, sean pruebas objetivas, para poder llegar a resultados de la investigación que consisten básicamente en análisis estadístico de los datos cuantitativos que nosotros hemos obtenido en esta investigación. Si en lugar de estar en un paradigma de tipo cuantitativo o en un enfoque metodológico de tipo cuantitativo, usamos un enfoque de tipo cualitativo, también es cierto que tenemos que seleccionar como tema de nuestra investigación, de nuestra indagación, sería el término más apropiado para el enfoque cualitativo, un tema propio de la educación artística, y normalmente la parte empírica la resolvemos en un contexto natural, normalmente pues en aulas de cualquier nivel de enseñanza, por un determinado grupo social, en un determinado contexto urbano o rural, y realizamos una observación y habitualmente también pues encuestas o entrevistas con las personas con las que estamos llevando a cabo este proyecto investigador, para al final concluir nuestro resultado en un relato escrito de carácter narrativo o interpretativo, ya sea en un libro o ya sea en un artículo de revista. ¿Qué es lo que sucede con los enfoques, con el enfoque ortográfico y en general con los enfoques de investigación basada en artes visuales, dentro de cuyo contexto, ¿no?, es en el que se enmarca la ortografía? En primer lugar, que podemos ampliar enormemente los temas de investigación. Ya no necesitamos estar concentrados exclusivamente en temas tradicionalmente propios de la educación artística, sino que desde un enfoque ortográfico, un enfoque en el que vamos a poner en marcha estrategias de indagación propias del mundo artístico, nosotros podemos abordar temas generales de la escuela, de la educación, del aprendizaje o de la violencia escolar, porque va a ser el enfoque
empírico y los resultados los que nos van a permitir integrar esos temas quizás más alejados del núcleo de la educación artística, pero contemplarlos como propio, como algo que desde la educación artística nosotros podemos aportar al conjunto de las indagaciones de carácter más educativo, sociológico, etc. ¿Por qué? Porque la parte empírica de una indagación artográfica, de una artografía visual, se suele resolver con una creación artística colaborativo-participativa entre esa persona que simultáneamente está actuando como docente, como investigador o investigadora y como artista. Y por lo tanto, el resultado al que llega una indagación artográfica no puede ser solo un texto escrito, sino que es sobre todo un discurso visual acompañado de un texto escrito, en donde la fuerza de las imágenes que hemos conseguido elaborar conjuntamente con los participantes, con nuestro alumnado, con las personas del grupo social con el que hemos desarrollado nuestra indagación, esa es a lo que nos lleva, a lo que nos obliga, a que el resultado tenga que ser al menos al 50% tanto escrito como visual. Y esto es verdad que nos plantea y nos sigue planteando, dada la novedad de estos enfoques, nos sigue planteando muchos problemas a la hora de la publicación de los resultados de nuestras indagaciones, en la medida en que no muchas, muy pocas revistas reconocidas como propiamente de investigación de prestigio internacional admiten una gran profusión de imágenes en sus publicaciones, porque sigue considerándose que es el texto escrito o los datos estadísticos los que realmente tienen mérito investigador y no tanto las imágenes visuales, que se han considerado como meras ilustraciones, como meras decoraciones de lo que resolvíamos en palabras, cuando desde mi punto de vista, si estamos en educación artística, las imágenes visuales no pueden considerarse algo subsidiario de las palabras, sino todo lo contrario. Son las imágenes visuales las que sostienen nuestro discurso. Así que desde mi punto de vista, el enfoque artográfico no solo nos permite hacer esa reconstrucción de cómo reorganizar, cómo reconsiderar las vidas de los profesionales y de las profesionales de educación artística, sino que también incide en unas innovaciones metodológicas realmente bastante rupturistas, bastante radicales, que no siempre son bien acogidas en el discurso académico clásico. Y en esta cuarta parte lo que quería era mostrar una pequeña acción artográfica en la escuela para que pueda, espero que ayude, ¿no?, a visualizar estas ideas de carácter más metodológico que he expuesto hasta ahora. El contexto en donde se desarrolla esa acción son las escuelas o colegios de la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, ACOES, Asociación, Colaboración y Esfuerzo, que tienen 4 centros educativos de primaria y de secundaria, principalmente en 2 colonias en las afueras, en la periferia de la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, en las colonias de Ramón Amaya Amador y Nueva Capital. Esta es una de las escuelas, pero quizás esta fotografía no de exactamente imagen de lo que es el patio de la escuela, sino más bien estas otras en donde están, ¿no?, el alumnado, pues como en tantos centros educativos, ¿no?, aprovechando los 5 minutos antes de formar para entrar a las aulas para jugar un partidito de fútbol, ¿no?, o quizá justo a la salida del horario escolar, ¿no? Bien, ese es el contexto. El segundo enclave que yo necesito para desarrollar las propuestas ortográficas es tener un claro referente visual.
que debe de ser desde mi punto de vista, una reconocidísima obra de arte contemporáneo. Igual que cuando realizamos una investigación de carácter más teórico, lo primero que hacemos es citar, acudir a los grandes autores sobre este concepto, sobre esta teoría, sobre tal enfoque metodológico. Yo creo que cuando trabajamos con imágenes visuales es necesario el también tener referencias visuales, dirigidas no exactamente a libros escritos, sino a imágenes. Y en este caso la imagen sería la de esta acción realizada en 1963 por la grandísima pareja de artistas, Christo y Jean-Claude. Desgraciadamente fallecieron hace apenas unos meses, pero esta fue una de sus primeras acciones, que lo que hicieron fue empaquetar un coche, un automóvil, un carro, en este caso pues un Volkswagen Escarabajo, que fue uno de los coches, uno de los autos más famosos de esa década, ¿no? Y entonces ellos ahí en la nieve de Düsseldorf, junto a la sala de exposiciones en donde Cristo tenía una de esas primeras exposiciones personales, pues presentaron esa pieza, que era un coche empaquetado. Y la última exposición que han hecho, que ha concluido apenas hace unos días en París, ha sido una obra póstuma, pero en la que vinieron trabajando durante prácticamente toda su vida profesional, que es empaquetar el Arco del Triunfo de París como uno de los iconos de la ciudad, como uno de los grandes monumentos de la ciudad, ¿vale? Desde mi punto de vista, así que esta es la fotografía, una de las fotografías de lo que ha sucedido creo que fue hasta el 16 de octubre, estuvo así el Arco del Triunfo de París, transformando completamente el sentido, ¿no?, de ese monumento y también del paisaje urbano de la ciudad de París, ¿no? Bien, este concepto de instalación a partir del concepto escultórico, que yo creo que es el gran descubrimiento visual de Christo y Jean-Claude, de que empaquetar un objeto es una acción escultórica, es como modelarlo pero desde fuera en vez de desde dentro, y por lo tanto es una opción delicadísima y que no es empaquetarlo para que no se rompa en el transporte, no es empaquetarlo para guardarlo en un armario, sino que es empaquetar un objeto para descubrir todas las posibilidades volumétricas que ese objeto tenía y para que mediante el empaquetado transformar el objeto y transformar también el entorno en el que está situado ese objeto. Nosotros decidimos usar esa idea, ese concepto escultórico de empaquetado en la escuela de Santa Teresa de Acós en Tegucigalpa, y lo que hicimos fue intervenir no en algo tan monumental como el Arco del Triunfo de París, sino, bueno, un sencillo pupitre escolar, una mesa de la escuela. Y hacerlo introduciendo una variante que Christo y Jean-Claude utilizaron solo cuando lo utilizaban, en algunas ocasiones cuando lo utilizaban sobre mobiliario, que es que en vez de usar algo opaco, una tela opaca o un material opaco, usar un material transparente, que nos permite ver dentro y fuera. Así que usamos este tipo de film que se utiliza en el ámbito doméstico, ¿no?, para envolver alimentos, para guardarlos en el refrigerador, etcétera, y que comprobamos que tenían la suficiente resistencia si lo hacíamos con el cuidado correspondiente, por supuesto, para poder colgar del techo y que de repente un pupitre, en vez de estar apoyado en el suelo, estuviera flotando en mitad del aula. Así que la imagen anterior es un poco confusa porque no se sabe exactamente dónde está situado, pero en cambio en esta ya vemos exactamente que efectivamente el alumnado, ¿no?, está en el piso del aula y el pupitre es el que está volando, ¿no? Y eso lo hicimos no con uno, sino con algunos otros de los pupitres y de las mesas y de las sillas que había. Y reforzamos esa sensación
de que algo estaba volando, el mobiliario escolar estaba volando en el aula, pues usando esas palas de algunas de las sillas, ¿no?, habituales en el mobiliario escolar y depositándolas sobre el suelo, al mismo tiempo descubriendo que la parte inferior de las palas es un universo de dibujos, de grafitis y de muchas otras cosas que están sucediendo realmente en el aula, pero que pasan desapercibidas para la vida académica normal. Así que esa transformación colectiva, además fue una acción performativa divertidísima para el alumnado con el que trabajamos, porque algunas veces se nos rompieron estos papeles y entonces había que volver a ensayar otra vez, encaramarnos con una pequeña escalera para conseguir que todo ese mobiliario, ¿no?, flotara y crear esa sensación ligeramente surrealista de que qué hacía el mobiliario de la escuela, ¿no?, convertido, digamos, atrapado en ese lugar transparente, como encerrado en una urla. Y, por supuesto, una vez realizada esta pequeña acción ortográfica, esa aula se convirtió como en una galería de exposiciones a la que el conjunto de la escuela iba a visitar, una, para ver el resultado que había obtenido, y dos, para poder apreciarla y poder verla como si estuviéramos circulando por una galería de arte, en este caso reinstalada dentro de la escuela. Así que las exploraciones, ¿no?, que se hacían de qué sucede por debajo de las mesas, y también el extremo cuidado, que esto también es decisivo, el cómo fotografiar ese resultado final para que el espectáculo visual que podíamos disfrutar allí in situ pudiera ser compartido por otras personas, como espero que ahora puedan compartirlo ustedes, ¿no? Tuvimos muchísimo cuidado de los libros y materiales escolares, empaquetarlos también cuidadosamente con material, con film transparente, ¿verdad?, y dejarlos en la mesa para crear esa especie como de muñecas dentro de muñecas, en donde de repente algo cotidiano en el mundo escolar, como es la mesa, como es la silla en la que te sientas, el lápiz que utilizas, se ha convertido, a través de esa pequeña acción, a partir del uso del concepto escultórico de Cristo y Jean-Claude, en algo realmente visualmente extraordinario y sorprendente, que nos permitía reflexionar y replantearnos qué es un aula, qué es la educación y cómo las intervenciones de educación artística, las intervenciones artográficas en educación artística podían transformar el sentido de la escuela y el sentido de la propia educación artística. Así que muchísimas gracias y espero que estas ideas hayan podido suscitar esa comprensión desde dentro de lo que es un proyecto, de lo que es un enfoque artográfico dentro de educación artística. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por tus aportaciones, por tu claridad expositiva, por la pasión también que demuestras en la exposición comprometida de este trabajo fantástico. Y bueno, en esto que me voy a permitir hacerte un par en nombre del auditorio, si se quiere, Correcto. un par de comentarios y quizás más que preguntas, digamos, un par de puntos que me gustaría si pudieras profundizar, que me parecen relevantes, ¿no?, dentro de tu presentación. Por un lado, digamos, tú decías al principio, bueno, a veces la distancia entre los hacedores Están grabando, anónimos, por favor. un poco la distancia, digo, entre los hacedores anónimos y los investigadores y las investigadoras en la universidad, ¿no? Entonces, por un lado,
Y esa es una preocupación que todos tenemos, quienes trabajamos en ámbitos universitarios, en temas, en fin, de educación artística, de arte educación, cómo achicar la brecha, hacer permeable, digamos, las relaciones entre los hacedores cotidianos, permanentes, habituales, que construyen en definitiva en la práctica la educación artística, y quienes tenemos la oportunidad, el deseo, bueno, en fin, también la misión de trabajar como investigadores, investigadoras, y que a veces sentimos, bueno, que se produce una cierta distancia. Me gustaría, por un lado, ese asunto. Y por otro lado, una cosa que tú mencionaste y que me parece relevante, pensando, por ejemplo, en algunos términos contemporáneos, digamos, en el sentido de lo que han podido plantear autores como Mark Fisher, por ejemplo, pensando en la poslexia, ¿no? Es decir, cuánto los caminos habituales del texto escrito limitan o son inadecuados a las formas de comprensión, producción actual, y especialmente en educación artística, con toda con todo su repertorio de visualidades, de imágenes, de sensaciones sonoras, etc. Y hasta qué punto no habrá que encontrar también unas nuevas maneras en la divulgación de la investigación, que ya no sea el texto escrito, jerárquico, coordinado, ordenado, secuencial, en fin, sino también permitir, y yo creo que la era digital debería profundizarse en eso, de que las revistas, por ejemplo, tuvieran versiones, como ya lo tienen, pero mucho más, digitales, donde los textos este, dialogaran con imágenes, con videos, con sonidos, con capturas de distinto carácter. Porque es cierto, y permito este paréntesis, cuando yo iba al colegio, aquí en Montevideo, en Uruguay en mi caso, recuerdo que un ejercicio habitual era, la maestra decía, leo y luego ilustro. Es decir, la centralidad era la adquisición de la lectoescritura del idioma español, y la ilustración era subsidiaria de la comprensión del texto. Entonces, me parece muy interesante, muy claro y muy necesario todavía esa idea que tú planteas desde la ortografía, de mover el centro de la textualidad, y sin dejar de ser importante, hacia también la producción colaborativa de imágenes, que además de transformar el objeto y transformar la acción artística, transforman la mirada, en este caso de los niños y de las niñas, y naturalmente de quienes participan. Entonces, un poco eran esas dos cuestiones, digamos, cómo relacionar el quehacer cotidiano con la investigación de forma más fluida, y de qué manera generar nuevos caminos de divulgación de la investigación que permitan otros formatos y otros soportes. Sí, sí, son dos preguntas, Fernando, son dos preguntas centrales. Eh, 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 es cierto que muchas veces yo lo interpreto como al tener profesiones o dedicaciones profesionales especializadas, pues ¿qué sucede? Que normalmente el profesorado universitario es como si estuviéramos en una parte de la cadena del montaje, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos apenas relación, no tenemos ninguna relación con con la escuela primaria, con las escuelas secundarias, sino que permanecemos encerrados muchas veces en nuestra burbuja universitaria y muy pendientes, porque así nos lo exige nuestro trabajo universitario, de que ustedes tienen que publicar libros, tienen que participar en congresos, tienen que publicar artículos de revista, porque esa es una parte decisiva de su trabajo como profesorado universitario, mientras que yo creo que normalmente por la cantidad enorme de horas de trabajo que tiene que dedicar el profesorado de primaria y de secundaria a estar directamente en la escuela con su alumnado, es una tarea casi heroica.
el decir, bueno, y además voy a dedicar a escribir o voy a dedicar a participar en congresos, además de todo el horario escolar que tengo que llevar adelante con mi alumnado. Entonces, eso, desde mi punto de vista, para mí, es una ruptura, una brecha que nos empobrece muchísimo a todos. Deberíamos hacer un mayor esfuerzo, yo creo que sobre todo por parte de la universidad, ¿no? De que el profesorado universitario pues vayamos más a las aulas y desarrollemos proyectos y acciones conjuntas con el profesorado de primaria y con el profesorado de secundaria, porque todos aprenderíamos muchísimo de todos, y a la inversa también tendríamos que ser capaces de hacer el esfuerzo de incorporar a nuestras aulas como personas que pueden enseñar muchísimo a nuestro alumnado, personas que llevan 10, 15, 20 años en ejercicio y que realmente pueden contar cuál es el paisaje de un centro de enseñanza primaria, cómo huele un centro de una clase con niños y niñas de 6 y 7 años, que es un olor, ¿no?, muy peculiar, y que todo eso, si no se conoce, pues difícilmente, ¿no?, permite el tener una comprensión adecuada de cuáles son esos contextos. Entonces, ¿cómo poder resolver, ¿no?, esa brecha? Pues realmente es muy difícil, ¿eh? Realmente es muy difícil, porque en principio estamos encasillados cada uno en esa dedicación, especialización profesional, y muchas veces apenas si conocemos o nos preocupamos por conocer pues a esos personajes extraordinarios que hay en todas las ciudades y que realmente desarrollan una tarea que realmente es la que sostiene el valor de la educación artística en el conjunto de la población, ¿no? Son los que hacen algo que es realmente tangible para los niños y para las niñas y para los adolescentes y las adolescentes. Entonces, no hay fórmulas fáciles de resolver, deberíamos de empeñarnos con mucho más ahínco en hacerlo. Por ejemplo, en INSEA ha habido algunas acciones últimamente, como por ejemplo la puesta en marcha de la publicación IMAG, que intentaba solucionar las dos preguntas que me hacías, ¿no?, a iniciativa de la pasada presidenta, de Teresa Esa, cuando dijo: necesitamos instrumentos para difundir el conocimiento profesional que no tengan los requisitos de publicación de las revistas académicas, que sean eminentemente visuales y que estén abiertos al conjunto de profesorado de educación artística de cualquier nivel de enseñanza. Bueno, pues es una iniciativa interesante para romper, para hacer más fluidas, ¿no?, esas dos conexiones. Y la segunda pregunta que me hacías, pues es cierto que actualmente disponemos de las tecnologías para que una revista de investigación pueda incorporar vídeos, pueda incorporar sonido, pueda incorporar el lenguaje audiovisual y no solo textos escritos e imágenes fijas. Pero claro, y por ejemplo algunas iniciativas en el mundo de la investigación artística, ¿no?, el Artistic Research, es el Journal of Artistic Research, efectivamente es una revista que no tiene, que simplemente es como un núcleo, un aglutinante de páginas web. Si seleccionan tu proyecto, lo que se le hace a cada persona que participa en la revista es que dice: tú construye tu página web, introduce todos los elementos de narratividad, sean de carácter audiovisual, sean imágenes fijas, sean textos, y nosotros como revista lo único que hacemos es respetar el modo en que, como tú hayas querido construir visual y narrativamente, y presentar tu discurso. ¿Qué ocurre? Pues que esas iniciativas son muy escasas. La mayoría de las revistas con más prestigio y más difusión internacional, que es en donde nos apetece publicar a los profesores universitarios, pues siguen el canon, siguen los estrechos márgenes, ¿vale?, de que
de que simplemente son, bien es verdad que ahora muchas de ellas son, están en la red, pero lo único que se hace es que se fotocopia la página impresa y, o no se llega a imprimir y el PDF se cuelga en la red, pero ese es el uso, digamos, más básico, más mínimo de uso de las nuevas tecnologías, cuando realmente tenemos a nuestra disposición, ¿no?, todas esas posibilidades. Va a tener que haber un esfuerzo para que el mundo, el inercial mundo académico, sea capaz de abrir sus perspectivas y comprender que otras formas de visualización, otras formas de ir más allá del texto escrito, también son formas de conocimiento, que el conocimiento humano y la investigación no residen solo en números y palabras, que hay muchos otros lenguajes en donde el conocimiento está presente, y cuando aparecen sonidos y cuando aparecen los lenguajes audiovisuales, eso no es simplemente para diversión del espectador o de la espectadora. No estamos hablando de que una revista de investigación tenga que parecerse necesariamente a TikTok, pero sí que debería el mundo académico, y nosotros deberíamos hacer un gran esfuerzo en lo que pueda estar en nuestras manos, ¿no?, de reconocer que nuestros formatos más apetecibles y más sabrosos de producirse el conocimiento en educación artística tienen mucho más que ver con el mundo, con las narraciones audiovisuales y post-literarias, que con los clásicos formatos académicos, en donde ahí encajamos, pero con dificultad. Ahí encajamos con dificultad. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Te quiero agradecer en nombre de todos y todas quienes están presenciando esta conferencia. Ricardo nos ha hablado de los antecedentes de la ortografía y de la necesidad de la ortografía como un campo joven con mucho aún potencial y capacidad en esa juventud para desarrollar, las consecuencias metodológicas de este campo y de desarrollarlo en el sentido de, yo diría, hasta de la superación del dilema cuantitativo-cualitativo para adentrarnos en otros territorios de la investigación, y una muy interesante exposición también respecto a una experiencia concreta que Ricardo ha presentado de la manera en que todos queríamos verlo también, digamos, en el sentido de compartir imágenes, imaginar, como tú decías, los olores, los ruidos, el paisaje sonoro de esas aulas, de ese patio, también de esos silencios a veces contemplativos, de esos niños y esas niñas. Así que muchísimas gracias en nombre de INSEA Latinoamérica. Agradecer también en esta oportunidad una vez más tu generosa participación, y bueno, nos seguiremos encontrando contigo y con el resto del auditorio en el futuro seguramente, porque nos movilizan y nos apasionan los mismos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras, y muchísimas gracias a todos por participar en este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias.